¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenos días. El día de hoy vamos a aprender a utilizar la herramienta pincel corrector. De repente muchos por ahí me están diciendo, profesor, la herramienta pincel es igualita como la que está en Paint. No, son cosas muy distintas, ¿no? Claro, profe, son distintas en Paint como Photoshop, pero pinceles hablamos del mismo. En realidad sí, hablamos del mismo, porque aún así Photoshop tiene la herramienta pincel. Y esa herramienta pincel que tenemos así de simple en Photoshop nos permite hacer dibujos lineales. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando escogíamos, solamente eso es un ejemplo, cuando yo podía escoger de repente en Photoshop, podía yo dibujar libremente, ¿no? Podía dibujar, pero a través de mi pulso, si mi pulso era muy malo, se reflejaba en el dibujo, ¿no? Entonces, acá, si bien es cierto, la herramienta pincel me va a permitir trabajar correctamente, ¿ya? Pero no me va a servir para poder dibujar, ¿no? Al contrario, el pincel corrector, lo que va a permitirme el pincel corrector es corregir. Y vamos a ver un poquito de lo que es la teoría dentro de la herramienta pincel corrector. Me dice que el pincel corrector en el grupo de las herramientas de modificación de Adobe Photoshop, claro está, su icono es una simple tirita que ya les voy a mostrar más adelante. ¿No? Se parece mucho a un curita, ¿ya? A una curita, así cuando de repente nos lastimamos, una curita que venden en la farmacia, igualito se parece. Ahora yo les voy a enseñar. Es muy descriptivo sobre su función, pues ilustra que repara todo lo que pidamos. Es decir, yo si tengo una imperfección en una fotografía, me ayuda a repararlo. Es algo así como el tampón clonal, profesor. Vamos a verlo por aquí, ¿no? Por ejemplo, me dice, ¿no? Es un complemento perfecto de tampón clonar. Profe, yo no conozco el tampón clonar. Ahora también lo vamos a ver, vamos a detallarlo también. No, me dice, es un complemento perfecto de tampón de clonar, pero son bastante diferentes, ¿no? Cumplen la misma función, pero son distintos. Quizás uno me quede mucho mejor y el otro me quede de repente un poquito más o menos, ¿no? Pero solamente el punto es adaptarnos, ver qué es lo que nosotros necesitamos utilizar, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, sus características. El pincel corrector es la primera herramienta de modificación que vamos a descubrir en estos momentos, ¿no? Por ejemplo, dentro de ello también no nos olvidemos que la herramienta pincel corrector permite corregir imperfecciones para que desaparezcan de la imagen, al igual que las herramientas de clonar, así como se les hizo mención hace un momento. La herramienta pincel corrector se utiliza para pintar con píxeles, pero ojo, no con pinceles, sino con píxeles, ¿no? Muestrados de una imagen o de repente un motivo, ¿no? Sin embargo, la herramienta pincel corrector también hace coincidir la textura, la iluminación, la transparencia, el sombrado, ¿no? El sombreado de los píxeles muestrados con los píxeles que se van a corregir. Profesor, de repente por ahí nace de que la teoría puede ser un poquito compleja, ¿no? De repente, profesor, yo pueda trabajarla de repente y reconocer la herramienta, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que yo les decía, miren, este que está aquí, está marcado de rojo, es la herramienta pincel, pero está dentro del pincel corrector. Es decir, miren, nosotros tenemos dos herramientas, lo que es el pincel corrector y el pincel corrector puntual. Ambos vamos a trabajarlo el día de hoy. Ambos, yo les voy a hacer mención de ambos, cómo trabajan, ¿no? Y no te olvides, ¿ya? Y no te olvides, para poder activar esta herramienta, tú simplemente le das un clic y te va a mostrar todas las herramientas. O de repente, si deseas, presionas la tecla J para que se pueda activar. Cuando tú presiones J por primera vez, se activa esta herramienta, la primera, el corrector puntual. Cuando presiones otra vez J, se va a activar esta otra herramienta y así sucesivamente hasta la parte inferior. El día de hoy vamos a aprender a utilizar la herramienta pincel corrector, ¿ya? Y me dice que trabaja mucho o es parecido al tampón clonar, ¿no? Y también de ahí podemos ver lo que es el pincel corrector puntual para ver cómo es que trabaja. De repente uno de los dos me conviene, es más fácil, más sencillo, ¿no? Entonces, ¿y qué podemos hacer, profesor, con estas herramientas? Por ejemplo, esta imagen, ¿ya? Esta imagen que está aquí, ya la descargué de la internet, ¿ya? La que está acá. Ahora, miren, esta fotografía que está aquí de la internet, acá supuestamente hay dos personas, ¿ya? Y hay un cable, como que si fuese un cordel, ¿cierto?
hay un cordel, ¿no? Un tendedero, donde, bueno, claro está, vamos a poder tender la ropa, ¿no? Pero el detalle, ¿cuál es? El trabajo, ¿cuál es aquí? Quitarle, prácticamente, borrar el cordel. Profesor, pero se ve pixeleado, se ve medio borroso, se queda manchado. Eso depende mucho de la calidad de la fotografía. Es por eso que a los inicios de la clase yo les hacía mención que todo esto depende de la fotografía que nosotros tengamos. Si tenemos una fotografía que es pequeña y por más que querramos trabajarlo se va a pixelear, entonces no me conviene, ¿no? Porque si bien es cierto, Photoshop me ayuda a hacer buenas ediciones, pero también tendríamos que tener excelentes fotografías. Yo no puedo tener una fotografía que sea pequeña, así como estamos viendo en estos momentos, y ustedes se dan cuenta, ¿no? Por ejemplo, mira, alrededor del cable, alrededor de la toalla, ¿no? O de la ropa, de la prenda. Tú te das cuenta que ahí está como pixeleado, ¿no? Entonces, ¿eso de qué depende? Eso depende mucho de la imagen. Entonces, profesor, ¿eso quiere decir que una imagen de mala calidad no me va a ayudar? Mira, con una imagen de mala calidad tú vas a poder trabajar, pero date cuenta que no es muy buena, ¿no? No te va a quedar muy bien, ¿no? Entonces, mira por aquí, mira por acá. A ver, por ejemplo, aquí cuando yo seleccioné la herramienta pincel corrector, me permite que cada vez que yo pase con el pincel, la imagen se vaya disolviendo. En este caso, por ejemplo, el cable, ¿no? Mira, yo estoy pasando por acá, porque el cable iba hasta acá arriba, y el cable se está borrando cada vez que pase con pincel corrector, ¿no? Cada vez que pase con el pincel corrector, esto se va a ir prácticamente borrando, como justamente nos decía la teoría, ¿no? ¿Qué nos decía la teoría? Que se va a empezar prácticamente a trabajar con la textura, con la transparencia, ¿no? De alguna forma, lo que va a hacer esta herramienta es ayudarme a trabajar correctamente, y eso es lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a abrir aquí el Photoshop. Muy bien, miren, yo ya llegué a la parte de Photoshop, y en la parte de Photoshop, ¿sí? Profesor, ¿vamos a hacer la parte práctica? No, todavía estamos en la parte de la teoría, ¿ya? Estamos en la parte de la teoría. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí, por ejemplo? Nosotros primero hay que ubicar nuestra herramienta, y nuestra herramienta específicamente se encuentra ubicada aquí, ¿no? ¿Recuerdas cómo se llamaba? Se llamaba pincel corrector, ¿no? Y profesor, también tengo lo que es un pincel puntual, ¿cierto? Eso es cierto. Tenemos estas dos herramientas dentro de pincel. Ahora, lo que nosotros específicamente vamos a ver el día de hoy son estas dos herramientas, ¿no? La que es herramienta pincel corrector puntual y herramienta pincel corrector, así de simple. El puntual y el corrector. Voy a empezar por el puntual. Ahora, siempre que ustedes tengan, no sé si ustedes se dan cuenta, me aparece un círculo. El círculo es el tamaño de mi pincel. El tamaño del pincel, ¿de qué va a depender? Va a depender mucho, ya escúchenme, va a depender mucho del tamaño. Pero ¿cómo lo activo, profesor? Lo activo con la tecla mayúscula. Pregunta de test, ¿sí? Pregunta de test. ¿Con qué tecla, ¿sí?, activo el símbolo? ¿Con qué tecla activo el símbolo que me permita mostrar, ¿ya? ¿Con qué tecla me permite mostrar el círculo de mi herramienta? Con la tecla mayúscula, ¿sí? La tecla mayúscula. No te vayas a olvidar, pregunta de test. Ahora, mira, yo voy a aumentar la imagen, no sé si tú te das cuenta, ¿ya? Ahora, ¿qué tecla me permite aumentar el tamaño de la imagen? Pregunta de test también. La tecla Alt, ¿ya? La tecla Alt más la rueda del mouse, ¿ya? La tecla Alt más la rueda del mouse. Le acabo de dar un zoom, ¿sí? Y ahora, mira por aquí. Si tú te das cuenta, por ejemplo, el elefante tiene este puntito que está aquí, ¿ya? Como que si fuese, no sé, pues vamos a suponer que es un lunar, ¿ya? Para el elefante es un lunar. Y mira, fíjate, ahí está el lunar. Le voy a dar un simple clic. Uno solo. Le di un clic. Tuviste, esperó a que cargue, salió como una sombrita, verificó qué colores están al costado, y sobre ello yo voy a mover el pulsor. Mira, ya no tiene lunar, ¿no? Aparentemente, por arte de magia, desapareció, ¿no? Entonces, de esta forma me permite trabajar lo que es la herramienta pincel corrector puntual, ¿sí? La herramienta puntual me permite borrar a través de un solo clic.
Si deseo le doy un clic derecho y aumento. Mira por acá. Miras acá esta ramita, yo le voy a dar un clic. Mira, y mientras le voy dando un clic, tú te vas dando cuenta que los colores se van saturando, ¿no? Entonces, mira por acá y voy borrando. Pero, profe, me está quedando manchas. Es por eso que nosotros vamos a evaluar qué tipo de pincel es el más correcto. Profesor, me dice que debo trabajar primero con el puntual y luego con este. No sé, vamos a verlo por ahí más adelante, ¿no? Entonces, mira, tú ya te estás dando cuenta cómo trabaja esta herramienta pincel corrector puntual, ¿sí? Muy bien, chicos, vamos a pasar a la parte de la práctica, ¿ya? Vamos a ver por ahí más detalladamente.